Dios te bendiga una vez más. Estamos otra vez trayendo la segunda parte de este video. Estamos trayendo la segunda parte. Si usted no ha visto la primera parte, les invito a que lo busquen aquí en el canal. Primera parte de cómo saber si estoy en una iglesia bíblica. No quiero hacer un resumen este día porque me va a llevar mucho tiempo, así que los invito a que le den like, pero estuvimos hablando de sectas, como ahí nomás les doy para que les llame la atención, les doy una imaginación, para que se imaginen, perdón. Hablamos de los mormones, de los unicitarios, de los testigos de Jehová, todas esas son sectas. Entonces vaya, busque el canal, véalo. Pero este día quiero ir a la segunda parte. Hablamos de algunas denominaciones también que en teoría son buenas, pero hay que hacer una evaluación individual. Entonces, este día quiero ir a algunos puntos, algunos argumentos un poquito más claros, más profundos. Quiero aclarar que no necesariamente todos los argumentos que yo dé tienen que ser, ¿cómo puedo decirlo? O sea, no tienes que, o sea, no con un solo argumento vas a echar a perder tu iglesia, ¿no? A veces estamos luchando por tener una iglesia mejor, por mejorar, a veces son errores que en su momento van a mejorar, y si tú puedes atribuir a que mejoren, qué mejor, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a comenzar. Les invito que le den like a este video, que te suscribas si no estás suscrito, que actives la campanita para que te lleguen los mensajes. Eh, no grabamos diariamente, a veces, bueno, hay veces que tenemos videos programados de un día que grabamos y hacemos varios, pero a veces es difícil. Pero igual te invito a que le des like, que compartas, que me dejes ahora sí en un comentario si quieres algún punto que quieras debatir, que quieras comentarme, del que no estés de acuerdo, que si estés de acuerdo, me quieres platicar alguna experiencia. Te voy a dejar ahí, también te voy a poner ahorita en un segundito, te voy a dejar un correo en el cual me puedes escribir directamente si quieres algo un poquito más personalizado, no quieres dejar tu comentario público, lo voy a dejar por ahí. Entonces lo dejamos por ahí unos segunditos, y como les decía, pues les damos, los invito a que le den like, que compartan, que este video a todas sus redes. No, si se lo compartes a un miembro de tu iglesia, a un pastor, no lo hagas con una intención de restregarle un error en la cara. No, hazlo con la intención en amor de que se corrija lo que esté mal. Ahora, no todos van a pensar igual que yo. Hay personas que van a decir que estoy exagerado, o hay personas que inclusive van a decir que me faltaban más argumentos. Como les digo, esto es nomás para tener un concepto, una idea. No significa que todo lo que yo voy a decir aquí sea lo único. Puede haber otras cositas por ahí, cosas que se me escapen, o tal vez hay que aceptar que algunas cosas de las que voy a decir, pues, pueden ser muy por mi idea personal, pero trato de que todo sea bíblico. Pero el que yo lo trate no significa que lo logre. Recuerda que yo tampoco soy perfecto. Y recuerde que en el otro video anterior decíamos que no existe una iglesia perfecta. No existe una iglesia perfecta. Entonces, si no existe una iglesia perfecta, pues hay que trabajar para llegar a hacerlo lo más pronto posible, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar. Ya anda por aquí, estamos alistando el video, ya, bueno, ya tenemos las dispositivas, vamos a ponerlas en grande y vamos a comenzar así razón por razón, ¿verdad? Entonces ya estamos por aquí. Vamos a ver algunas razones, vamos a tratar de explicar rápida, pero de una manera clara cada una de las cosas, ¿verdad? Bueno, la advertencia, como ya se lo estaba haciendo, con los siguientes motivos, no quiero decir que con uno solo que falle la iglesia, con uno solo de estos motivos, la iglesia es antibíblica completamente, al menos que ya sea un punto fundamental, ¿no? De los que estuvimos viendo el video pasado, así que vaya y vea el video para que entienda de qué le estoy hablando. Dice, todas las iglesias deben de estar en plan de crecimiento y deben tratar de mejorar cada punto en el que esté equivocada. Hay testimonios de iglesias que de alguna manera estaban muy, muy equivocadas, y al ver algunas verdades bíblicas fueron cambiando para bien. Entonces, tratemos de hacerlo lo mismo, ¿no? Una iglesia, al saber que no es perfecta, que nosotros no somos perfectos, así como luchamos diariamente por nuestra santidad y ser mejor cada día, así mismo la iglesia tiene que luchar todos los días por mejorar. Hay muchas iglesias que llegan a un punto donde pues ya piensan que están bien y ya no intentan nada, pero nosotros no somos así. Nosotros queremos enseñar que siempre hay algo que mejorar. Así que echémosle ganas todos juntos. Ya les dije, no ataquen a nadie con estas razones. Pueden mostrarlas en amor para que haya un crecimiento general de tanto tuyo como de otros, pero también ve qué estás haciendo tú para que estas cosas no pasen, porque muchas veces somos buenos para criticar, pero ¿qué estamos haciendo?
Entonces también a veces hay que tomar cartas en el asunto. Bueno, una de las primeras que yo tengo eh, es la confesión o una declaración de fe. Y muchos van a decir, ¿qué es eso? Eso suena muy, muy romano. Bueno, las iglesias protestantes tenemos confesiones de fe o declaraciones de fe, tenemos credos, tenemos concilios, tenemos cosas de las que nos basamos para saber, tenemos la historia, la patrística, ya lo habíamos dicho en otras ocasiones, la confesión de fe prácticamente es una declaración donde está resumida las creencias de una denominación o de una iglesia. Entonces, toda iglesia debe tener una confesión de fe, ya sea que se adhiera a alguna que ya existe o tenga la propia donde esté claro las doctrinas que la iglesia tiene. Entonces, todos, ay, perdón, me alejé un poquito el micrófono. Entonces, todas las iglesias debemos de tenerla. En nuestro caso personal, nosotros nos adherimos a la confesión, a la Segunda Confesión Bautista de Londres de 1689. Ese es nuestro fundamento como iglesia. Ahora, las confesiones de fe están eh, prácticamente en las cosas importantes. Hay cosas que pueden ser secundarias que no estipula la confesión. Tampoco se trata de una lista de prohibiciones, ordenanzas que tiene que seguir toda la iglesia. Son doctrinas cristianas que deben de estar. Hay muchas iglesias que no tienen idea ni lo que es una confesión de fe. De hecho, en las iglesias donde yo estuve antes, creo yo que no tienen ni idea que es una confesión de fe, y si la tienen, pues de todas maneras no tienen una confesión. Aún, por ejemplo, iglesias como otras dominaciones, ya les dije que nosotros somos bautistas reformados, como la iglesia Pentecostés, las asambleas de Dios tienen sus artículos también, tienen su declaración o su confesión, creo que se llaman ya no me acuerdo cómo se llama, para qué les miento. Bueno, la mayoría de las iglesias oficialmente las deben de tener. De hecho, muchas iglesias no la tienen por desconocimiento, no que sean malas. Por eso les decía, si usted está en una iglesia que no tienen confesión, no significa que ya sea antibíblica por eso, pero sí debe de procurar usted que me oye, eh, tratar de que la iglesia la tenga. Vamos a decir, si yo visito una iglesia y yo quiero saber qué tipo de iglesia es, yo me voy a basar en su confesión de fe. Ese es el fundamento de una iglesia. Espero que se esté dando a entender. Entonces, creo yo que es importante que toda iglesia tenga una confesión, una declaración. Como ya dijimos, si no la tiene, si no se adhiere a una ya existente, pues debe de formar una y que sea basada en las escrituras, no a cosas personales. Ese es el detalle. Por eso, en nuestro caso, preferimos adherirnos a una ya existente, aunque hay iglesias que tienen las suyas personalizadas, y no es malo siempre y cuando esté todo basado en los fundamentos de la fe cristiana. Y no nomás tenerla, la iglesia debe de enseñar con precisión estas doctrinas que están señaladas en la confesión. Debe haber un estudio, eh, vamos a decir, bien preciso sobre lo que enseña la confesión de fe, que toda la iglesia sepa lo que cree la iglesia. Así cuando llegue una persona nueva, toda la iglesia esté en común acuerdo en lo fundamental de la iglesia. Y también esto es importante porque cuando una persona empieza a enseñar algo diferente a lo que la confesión muestra, pues tiene que haber disciplina. Debemos de estar todos en común acuerdo con las doctrinas que se enseña por medio de la confesión de fe. Ahora, si usted es una iglesia que no la tiene, no digo que sea lo más oportuno, pero empiece por crear una lista por lo menos de sus creencias fundamentales. ¿Qué tipo de iglesia es? Hay muchas iglesias que ni siquiera saben si son arminianas, si son calvinistas, si son molinistas, si son provisionistas. Y muchos de ustedes, yo sé que me pueden estar escuchando y no tienen ni idea qué es eso, pero son simplemente sistemas de alguna manera, sistemas que se han inventado para, vamos a decir, poner en un sistema las doctrinas. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los sistemas de interpretación. Hoy en día, por ejemplo, una de las más fuertes es el dispensacionalismo, que en lo personal lo considero un grave error doctrinal. Ya hablaremos de eso en su momento, les explicaré qué es y se los refutaré también. Pues el dispensacionalismo viene siendo casi un veneno mortal para la interpretación bíblica. Ahora, nosotros nos consideramos con una teología pactual, por pactos, ya también les hablaré de eso en su momento, pero bueno. Siguiente punto que tengo es la predicación o la enseñanza. La predicación y o enseñanza debe de ser bíblica 100%, tomando cada tema o texto en su contexto y explicarlo usando los métodos de hermenéutica correctos.
No le voy a explicar qué es hermenéutica, usted investíguelo, pero cada iglesia debe tener una predicación sacada de las escrituras. El púlpito no debe ser usado para hablar de sí mismo, de sus experiencias personales. Yo no estoy diciendo que usted no las hable, sino en el púlpito no las tiene que hablar. El púlpito es para enseñar la palabra de Dios, lo que Dios nos quiso dar a conocer a través de las escrituras. Cada texto en su contexto, tanto en el contexto de la carta, en el contexto general de las escrituras también. Entonces tenemos que enseñar de una manera precisa. La mayoría de los pastores hoy en día, por lo menos en el círculo social que yo me muevo, que yo conozco aquí en mi ciudad, la mayoría de las personas que enseñan, cuando predican, toman una lista vamos a decir, de 6 a 10 versículos que contengan solamente la palabra de lo que ellos quieren enseñar y sobre eso comentan lo que ellos quieren. Pero eso no es predicación. Aún hoy en día, pastores que considero buenos cristianos cometen ese grave error. Y no por eso estoy diciendo que la iglesia ya es antibíblica, sino que la iglesia debe de aprender a predicar de una manera que sea expositiva o ya sea temática expositiva y predicar todo el consejo de la palabra, pecado, amor, juicio, justicia, felicidad, no solamente lo bonito, lo que se considera bonito a nuestra perspectiva. Por eso la predicación expositiva es una belleza. Prácticamente tomas un libro y lo vas predicando versículo por versículo y todo tiene que seguir el mismo contexto, una enseñanza tras otra y no puedes salirte de ahí. Entonces, tristemente, muchas iglesias ni siquiera tienen idea de lo que es eso. Yo también no digo, yo no toda mi vida lo hice de esa manera. Muchos años de mi vida predicaba igual que los demás. Por eso les digo, hay que aprender a crecer. Imagínense pasar horas investigando para un texto. A mí me da mucho celo cuando veo un pastor que se para con 5 o 7 versículos y empieza a decir cuánta cosa se le viene a la cabeza en un texto, pero no explica lo que el texto quiso decir. Eso se llama eisegesis. Tú pones tu pensamiento al texto y de ahí nacen malas enseñanzas y muchas veces sale hasta cosas de sectarias como las que vimos el video pasado. Entonces la predicación tiene que ser bíblica usando los métodos correctos. Por lo menos en nuestra época, ya no estamos en una época donde no hay información. Hoy en día cualquiera puede tener acceso a métodos de interpretación, a buscar la manera. No, muchos pastores y predicadores hoy en día solamente copian lo que otro predicador dice. No, yo no digo que no las escuches, sino que tienes que investigar. Muchas veces conocer el texto en el idioma original para saber lo que significa. Cuando tú conoces una palabra en su idioma original, por ejemplo en el griego, en el Nuevo Testamento cuando es griego, y lo conoces, pues te das cuenta que la interpretación puede cambiar mucho. Y es más, tú como predicador o como pastor vas a crecer y vas a gozar más la predicación cuando aprendes a interpretarla como se debe. Y esto también te ayuda a predicar toda la palabra de Dios y a no evitar temas que a veces no quieres tocar. Entonces, si un día estás hablando de la mentira y está el hermanito mentiroso ahí en la iglesia, pues es el tema que de alguna manera tú venías siguiendo, no es como que se la estás tirando, pero a veces con la predicación temática es lo que termina pasando, que dices tú voy a ver qué predico el domingo y de repente vistes un hermano que anda portándose mal, que anda tomando y haces tu predicación basada en lo que vistes, no en lo que Dios quiere que prediques conforme a su palabra, sino que termina siendo en el púlpito una tiradera hacia cierta persona. Entonces, ten mucho cuidado lo que estás haciendo y tú que me estás escuchando, si tú no predicas, pues procura que la predicación que se te esté dando sea bíblica y no sea una creación del corazón perverso de una persona o una persona que se quiere desquitar con un tema, tengamos cuidado. Ahora, esa idea que mucha gente tiene de que voy a orar a ver Dios qué me dice, yo no digo que sea de todo falso, porque sí puede llegar a pasar, pero no es tanto así. Muchas veces son más nuestros prejuicios personales, nuestras ideas personales que terminamos predicando, porque vemos algo y nos ponemos a meditar, a pensar y traemos ese detallito que vimos por ahí de alguien 2, 3 días y pensamos que es Dios el que nos está hablando, hablar de eso. No, muchas veces somos nosotros, aunque sí debo de aceptar que puede haber ocasiones, no es tan común como usted cree. Entonces, tengamos cuidado con la predicación, que es uno de los puntos más centrales de una iglesia bíblica.
Dice segunda de Timoteo 3:16-17, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Bueno, siguiente punto, la liturgia, que es el orden del culto, cómo se hace el culto desde que empieza hasta que termina, la presentación, la oración cuando, ¿cómo se dice? La oración de apertura, la bienvenida, todo eso tiene que ser de una manera también bíblica, la oración debe ser bíblica y ordenada. Hay muchas iglesias que anda uno por allá gritando, otro por acá, y al último parece un manicomio, sinceramente. Yo no digo que no se ore, vamos a decir, en un tono que sea un poquito más fuerte que tu mente, pero debes de tener cuidado hasta qué punto es. Ahora, si hay alguien dirigiendo la oración, se supone que esa persona dirige y los demás están siguiendo la oración para estar coordinados en la oración. Pero no significa que uno grita aquí, otro grita allá, otro por allá. Tiene que ser ordenado. La música debe ser bíblica, tanto el ritmo como la letra. Bueno, el ritmo, pues, ¿qué podemos decir? No hay ritmos bíblicos, pero sí debe ser un ritmo que no te, ¿cómo podemos decirlo? Dentro de la iglesia, aclarando, porque en tu casa tú puedes escuchar diferentes ritmos, mientras que no sea música que contamine tu mente. Eh, pero la música en la iglesia tiene que, primeramente ser para Dios, no para el hombre. Hay muchas canciones que nos conmueve, que dicen, no, yo era un drogadicto y Dios me sacó y bla, bla, bla. Pues eso pues es una canción para oírla en tu casa, pero en el culto la canción tiene que ser dirigida a Dios para exaltar a Dios, para alabar, para adorar a Dios, no a ti, no para que tú te sientas bien. El culto es para Dios, no es para ti. Quiero que te quede bien claro, tú te presentas en la iglesia a dar culto a Dios, no es para ti. Tú en tu casa tienes la libertad de escuchar las de Redimidos, la de Funky, la de las horas de las que están saliendo nuevas estas norteñas, el rock cristiano. Puedes escuchar diferentes tipos en tu casa, pero en la iglesia debe ser un ritmo también que no te conecte con algo inmundo, como por ejemplo pones un reggaetón cristiano en la iglesia, pues eso tu mente automáticamente lo canaliza a cosas sensuales, por así decirlo. Entonces debemos de tener cuidado, y la letra, como dijimos, tiene que exaltar a Dios, no al hombre, y tiene que ser una letra con verdades bíblicas, sobre todo también. Estamos hablando dentro de la iglesia. Hay muchas canciones que son muy repetitivas, ¿no? Cuando cantas, como hay cultos que se la pasan media hora cantando con la frase espíritu ven, ¿no? Pues al último terminas llorando no porque el espíritu vino, sino porque terminaste influenciado por la música. A veces ponen música también cuando están ahí en la predicación y no te dejan escuchar la predicación, eso tampoco está bien. El uso de algunos instrumentos, los panderos, los que usan chofar, que el chofar, si lo haces tú con una actitud como que fuera un instrumento músico, no tiene nada de malo. Pero si usas el chofar como un artefacto que piensas que con eso vas a llamar a Dios, con eso vas a liberar a un demonio y todo eso, eso ya es brujería, ¿eh? Déjame decirte que eso parece más brujería. Como instrumento musical está bien, pero también debes de tener cuidado. Si la iglesia está chiquita y pones mucho ruido, pues vas a aturdir a todos. Ahora, si la iglesia está grande y tienes espacio y no vas a aturdir a nadie, no vas a incomodar a nadie, pues ya te lo dejo a tu discreción. También debe haber orden en la iglesia, eso de las danzas, de los bailes, la gente gritando, la gente corriendo, en la adoración, las caídas, las lenguas locas, que según son lenguas angelicales, es una mentira, eso no existe bíblicamente. Entonces, todo eso es desorden y en la iglesia debe haber un orden. Si tú estás en una iglesia así, ten mucho cuidado lo que está pasando. Se debe de respetar el orden del programa, respetando en lo posible la puntualidad, el término del servicio, así como cada segmento del programa. Hoy en día hay muchos carismáticos que empiezan cantando y muchas veces cancelan la predicación de la palabra porque es que, según ellos, dicen que la presencia de Dios se sintió y al sentirse la presencia de Dios, pues ya mejor que siguen cantando, siguen con el piano, siguen llorando, siguen revolcándose por el suelo, en vez de ponerse a predicar la palabra. Entonces ellos se quebrantan más por el ritmo, por las frases repetitivas, que por una buena palabra de Dios. Entonces, eso muchas veces se sale del orden. Muchas, miren, en lo personal me tocó conocer personas que no quieren ir a una iglesia porque, vamos a decir, un domingo le dicen, empiezan a las 12. ¿Y a qué hora se acaba? No, no hay hora de que acabe, esa como el Espíritu Santo nos dirige. Es que no funciona así. Miren, hasta cierto punto es válido. A veces no vas a ser exacto a la hora de terminar, pero una cosa es que te pases 15, 20 minutos, otra cosa que te pases 2 horas.
Hay veces que igual a veces en los eventos que hay, ¿no? En estos congresos o a veces los retiros que hay, que se va a acabar a las 6 y son las 8 de la noche y todavía ahí los fulanos de la música con el piano haciendo llorar a todos. No funciona de esa manera, tiene que haber un poquito más de orden. Tal vez uno dijera, ok, yo quiero entregarme a Dios, yo quiero estar más tiempo. Bueno, puede ser válido si tú lo sientes, pero ponte a pensar que no todas las personas sienten lo mismo. Si tú quieres seguir cantando, vete a tu casa y síguele cantando, no pasa nada. El problema es que hay mucha gente que vas a invitar y nunca va a poner un pie en la iglesia porque le vas a decir, empieza a tales horas, dura 2 horas, y la primera vez que fue se extendió 1 hora, pues esa persona está enfadada porque esa persona en teoría todavía no es creyente. Entonces debemos de pensar en las demás personas, no más en lo que uno quiera. Esa idea de que a veces se sube el predicador y pues yo traía una palabra, pero Dios me la quitó y me dijo que cantemos. Eso no es orden, eso es desorden. Y la Biblia nos manda a hacer todo con orden, a tener dominio propio también. Si tú dices que el Espíritu Santo te hace sentir algo y no lo controlas, no es el Espíritu Santo. Como la gente cuando baila, cuando grita, cuando se cae, cuando corre, cuando remolinea, todo ese tipo de cosas que dice, es que yo no lo controlo, el Espíritu Santo me hizo hacerlo. No es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te da autocontrol, que es dominio propio. 1 Corintios 14:40 nos dice, pero todo se haga decentemente y con orden. Entonces yo no estoy en contra de que aplaudas, de que hasta cierto punto te puedes mover con un buen ritmo de una canción que sea para Dios, pero también debes de tener cuidado hasta qué punto vas a llegar. El siguiente punto, y uno de los más delicados, aquí nos vamos a pegar garrotazos a los pastores, ¿no? El pastorado, el liderazgo. Tú estás en una iglesia bíblica cuando estas cosas están bien. Pero, por ejemplo, tú no estás en una iglesia bíblica si el pastor o el liderazgo está en un pecado claro. Yo puse de ejemplo el robo, el adulterio, que es algo muy visto. Hoy en día es muy usual, ¿no? Pastores que cometen adulterio y siguen en el pastorado. No, esos tienen que ser destituidos inmediatamente. O en su caso, si tú eres pastor, tú que me estás oyendo eres pastor y caes en adulterio, renuncia inmediatamente. Hay muchos pastores que caen en adulterio en los primeros meses o años de su pastorado. Dicen, es que todavía estaba débil en la fe. No, es que ahorita les voy a leer el texto, pero los requisitos del pastor no te manda estar débil. Tú para ser pastor ya tienes que ser irreprensible y no debes, ni nadie debe hablar mal de ti de los de afuera, también dice. Ahorita les voy a leer el texto exactamente. Entonces, el pastor o liderazgo que está en claro pecado es una clara evidencia que la iglesia no es bíblica. Cuando el pastor se enseñorea, cuando quiere controlar tu vida personal, de trabajo, de familia, que te quieren decir qué hacer, qué no hacer, a dónde ir, a dónde no ir, que le tienes que pedir permiso al pastor para salir de vacaciones con tus hijos, para llevarlos a comer, para ir al cine con tu esposa, cuando le tienes que pedir permiso al pastor para aceptar un trabajo. Obviamente hay trabajos, hay situaciones que tal vez pudieras pedirle consejo, que no es lo mismo que permiso. Si le dijeras tú a tu pastor, mira, es que me invitaron a tal ciudad, un primo, pero fíjate que son bien católicos y me invitaron porque van a celebrar el santo de X cosa y van a hacer ese, ¿cómo se llama esa procesión, la que salen a pasear el santo? Y me invitó a ir, pues obviamente creo yo que el pastor te aconsejaría que no fueras, pero no te lo puede ordenar porque al final de cuentas es tu decisión. El pastor está para enseñar, para dirigirte, pero hay cosas que no te puede obligar. El pastor muchas veces se enseñorea de ti de que y tienes que llegar a tales horas y que si quieres servir tienes que hacer esto y que si quieres servir tienes que hacer el otro. Eso se llama enseñorarse de la congregación. También la manipulación emocional, ¿no? O la doctrina del miedo que te va a decir, es que si no me haces caso te va a ir mal. Si no le haces caso al pastor te puedes ir al infierno. Es que si no le haces caso al pastor tu familia va a caer espiritualmente. Y te empiezan a manipular emocionalmente. También otra clara señal de que estás en una iglesia antibíblica es cuando el pastor es un neófito o no estudia las escrituras. Entonces, ¿y cómo voy a saber si estudia o no? Pues fíjate que en muchas iglesias hay jovencitos de 15, 18, 20 años que ya saben más que un pastor. ¿Por qué? Porque hoy estamos en la era de la tecnología, ¿no? Donde todo lo puedes saber más rápido a través de tecnología, cualquier pregunta que tengas, y antes no. Entonces hay muchos pastores que a lo mejor tienen un buen conocimiento de textos bíblicos, pero no saben la interpretación correcta o no saben el contexto correcto de cada texto, porque recuerden que vivimos un cristianismo también donde se nos había enseñado que te tienes que aprender 10 versículos de memoria a la semana, pero no los entiendes.
Entonces, yo es algo más personal que yo les he dicho aquí en la iglesia, no lo tiene que usted que creer si no quiere, pero yo les he dicho y tal vez si peco en lo que voy a decir, pues les pido su perdón y perdón a Dios primeramente, pues he dicho que a mí no me interesa tanto que se aprendan los versículos de memoria, sino que entiendan lo que significa el concepto de un versículo, de una doctrina. Espero que se entienda lo que quiero decir. No digo que no lo puedan hacer, sino que no es lo principal. Porque ¿de qué sirve que unas personas aprendan 100 versículos al año si no van a entender lo que significa? Claro que si se lo aprenden y aprenden lo que significa, pues mucho mejor, ¿no? Pero el punto principal es entender la enseñanza de cada versículo, de cada tema. Recuerden que el pueblo perece por falta de conocimiento. No basta con aprenderte versículos de memoria. Igual tú, pastor, no basta con que te sepas 100 versículos de memoria, tienes que saber todo lo que hay atrás de eso. Y es más, tú, pastor, debes de saber de doctrinas, de historia, de patrística, de los concilios, de las confesiones de fe, de la reforma, de escatología, lenguaje apocalíptico. ¿Qué más te puedo decir? Hay muchos pastores que no tienen idea de lo que es eso, el judaísmo del primer templo, del segundo templo. Hay muchas cosas que tienes que saber como pastor. Y yo no digo que a lo mejor sea malo ahorita que no lo sepas, lo malo es que no quieras aprenderlo, porque no todos sabemos, yo no sé todo, yo estoy todos los días trato de aprender algo, aunque sea poquito. No voy a decir, hay días que sí, flojeo mucho, es la verdad, pero hay días que tratamos de aprender. 3, 4 horas se te hacen cortitas cuando estás estudiando algo. Una palabra, un tema, el griego, muchas cosas que tienes que aprender. Entonces, cuando el pastor es un neófito, no estudia, pues esa es una gran señal. ¿Y cómo puedes identificar? Bueno, cuando se para un pastor y se pone a hablar sus historias de su vida, cuanto ellos quieren, pues es señal que no está estudiando. O cuando te hablan siempre de lo mismo, o cuando le preguntas algo más profundo y no te quiere explicar. Hay cosas que no vas a ver, pero en teoría, pues debe estar preparado, porque la Biblia dice que no debe ser un neófito, debe ser una persona preparada, apta para enseñar también. Si es apta para enseñar es porque primero se preparó. Cuando te exigen el diezmo, y yo sé que hay iglesias sanas que lo piden voluntariamente con la idea del Antiguo Testamento, pues ahí sí no voy a meter a todos en el mismo paquete. El problema es cuando te lo exigen en una forma de que demuestres tu fidelidad a la iglesia o al pastor o a lo que están haciendo. Y si no diezmas, no te dejan servir, no te dejan hacer nada. Prácticamente a veces ni te consideran miembro de la iglesia porque no estás diezmando solamente. Entonces debemos de tener mucho cuidado con el pastorado. Primera de Timoteo 3, 2 al 7 dice, un obispo debe ser, pues, dice, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. Entonces, por ejemplo, debe ser marido de una sola mujer. Hay unos que andan con una y con otra, que andan con todas las hermanitas. Que aprovecho para decir que el pastor debe tener mucho cuidado con lo que hace. Si tú tienes un pastor que se está reuniendo con mujeres a solas, que anda raiteando mujeres a solas, también puede ser un signo de alerta. Yo no digo que hay veces que va a ser necesario porque no queda de otra. Saliste de un servicio en la noche, no hay nadie más que te acompañe, pues no te queda de otra vez, déjala lo que tengas que hacer, pero no te quedó de otra. Hay veces que vas a tener que aconsejar a una persona solas porque no hay otra opción. Pero en teoría cada iglesia debería tener mujeres preparadas para la consejería, para que auxilien al pastor o al consejero en la consejería de una mujer a solas. Lo mismo pasaría si un hombre necesita un consejo matrimonial, no tiene nada que ir a hacer con una hermana a solas, ¿verdad? Entonces debemos de tener mucho cuidado. Está saliendo muchas noticias, pastores que están cayendo en adulterio, de todo tipo de denominaciones. No creo que es algo aislado. Dice el versículo 3, dice, no dado a la bebida, o sea, no tienen que ser un borracho. El tema de la bebida, yo sé que cada quien tiene su perspectiva. Hay unos que dicen que tomarte una copa no es pecado, otros que dicen que el mandamiento es no emborracharse. Creo yo que hay cierta libertad hasta cierto punto. Si tú fuiste un alcohólico, no deberías de ni siquiera acercarte a oler el alcohol. Pues si nunca te gustó tomar y de repente esas veces que andas malo el estómago y te quieres tomar una copa de vino, o una cena con tu esposa, una copa de vino tinto, pues ya no sería, por así decir, pecado. Pero como te digo, si vienes de un trasfondo donde fuiste alcohólico, pues ahí sí deberías de abstenerte en total. No pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Hay pastores que se la pasan de pleito con los miembros, con la gente, que se la pasa enojado, como cuando les digo que les tiran indirectas desde el púlpito es porque están enojados. Dice el 4 que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos en toda dignidad. Cuando decimos eso, también debemos de tomar en cuenta que en teoría la esposa del pastor
ella tiene que hacer también su camino como cristiana. No por ser esposa es automáticamente ni pastora, ni siquiera es automáticamente cristiana. Digo, normalmente tiene que ser cristiana, pero o sea, a lo que yo me refiero que no es obligatorio, igual que los hijos. Hay veces que queremos poner una carga más pesada en la esposa y en los hijos de la que es. El pastor es el pastor solamente, la persona que fue escogida. La familia obviamente tiene que mostrar ciertas actitudes, pero no podemos cargarles la mano. Hay personas que no pueden ver un punto en que se equivoque la esposa o los hijos porque ya se les echan encima toda la iglesia. Recuerda que ellos también son pecadores y son congregantes igual que los demás. Dice el 5, pues si un hombre no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Hay pastores que empiezan a ejercer su pastorado al año de creyentes, a los 2 años. Entonces yo en el tiempo no quisiera poner una cláusula así exactamente de tiempo, porque la capacidad de preparación y de aprendizaje puede ser diferente para cada persona, pero sí debemos de tener cuidado que por lo menos tenga un buen conocimiento bíblico. Ahora también el tema de la edad, mucha gente habla de las edades, de que qué edad. Bueno, yo creo que un jovencito de unos 20, 22 años no debería tener la posición de pastor. Eso podemos decir que es un poquito más personal basándome en, vamos a decir, en la sombra que hay en el Antiguo Testamento, donde los sacerdotes empezaban a preparar, creo que a los 25 y a los 30 ejercían el sacerdocio. Entonces podemos decir un jovencito puede estarse preparando por un buen tiempo, pero debe haber cierta madurez, no nomás en las cosas de Dios, también en la vida, en el conocimiento general de la vida y de la Biblia, porque si no, no va a tener experiencia para llevar el cargo y muchas veces caen. Por algo la Biblia nos advierte, tenemos que tener cuidado. Mucha gente dice, habla de Timoteo, es que Pablo le dijo que nadie tomara en menos su juventud. Bueno, Timoteo era un hombre de aproximadamente 40 años ya en ese tiempo. No crean que era un jovencito de 20. Y hoy en día se ve mucho, ¿no? Jovencitos que entran a los institutos desde antes de ser mayores de edad, salen a los 2, 3 años y a los 19, 20 años hay muchos que ya están ejerciendo un pastorado. Creo yo que eso no es apropiado. Igual que el punto que debe estar casado, creo yo que sí debe estar casado, es necesario, porque las tentaciones, la lucha vienen fuertes y la esposa siempre termina siendo un soporte para el pastor. Es necesario, ves que necesita uno desahogarse, que necesita uno tranquilidad del hogar, pues ¿de dónde más va a venir? Y si un pastor no tiene esposa, muchas veces va a estar más ocupado buscando a la esposa que en el pastorado. Ahora, yo sé que hay pastores que en algún momento pueden quedar viudos, bueno, pues eso ya es otra cosa, ¿no? Pero hablando un jovencito, yo considero que no. Mucha gente puede tener diferente opinión, pero yo pienso que no. Un pastor no debería de ser joven de edad tampoco. Debe tener buena experiencia de vida y buena experiencia también en las cosas de Dios, ¿verdad? Bueno, dice el 7, debe gozar también de buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Bueno, cuando habla de reputación, la gente que te conoce, ¿qué piensa de ti? ¿Eres un estafador? ¿No te ha pasado, o tú como congregante, que de repente te hablan mal del pastor de que, vas a tal iglesia, uy, ese pastor estafó a fulano, uy, ese pastor es bien mentiroso, ese pastor lo vi por allá viendo cosas que no veía? Yo recuerdo mucho hace muchos años, un pastor que yo conocía de vista, no lo vi unas 2 veces, me lo encontré una vez en una tienda y estamos haciendo fila para pagar y él no me reconoció porque lo vi lo vi un par de veces en una iglesia de lejos y él no me conocía. Y recuerdo que este pastor estaba viéndole ahora sí las pompis a una muchacha que estaba ahí haciendo fila enfrente de él y me dio curiosidad, ¿no? Y le decía yo a mi pastor, mira lo que vi a este otro pastor. Y sí, pues en su momento pues sí lo vimos mal, ¿no? Entonces, pues ahí él ya tenía mala reputación. Entonces, si un pastor tiene una mala reputación de los de afuera, anda estafando, anda cometiendo algún delito, anda haciendo abuso de su poder, pues son signos de cuidado, ¿verdad? En 1 Pedro 5, 1 al 3 dice, por tanto a los ancianos, hablando a los pastores, que entre ustedes dice, exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria, dice, participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Como decíamos, no se deben de enseñorar, no deben de hacerlo por dinero. Hay muchas personas que llegan al pastorado por cuestiones de dinero
Entonces, pues son cositas que nos llaman la atención. Otro punto para una iglesia sana y bíblica, pues es la comunidad, la convivencia. Debemos entender que a pesar de las diferencias que cada uno lleguemos a tener, en personales, no doctrinales, tenemos que aprender a vivir en alegría entre hermanos. Que a lo mejor un hermano piensa de tal tema una cosa, de otro, hablando de cosas superficiales o cosas que no son fundamentales de la Biblia, pues aún así tenemos que aprender a amarnos, a llevarnos bien, a querernos, a preocuparnos unos por otros, a orar unos por otros. No debe de haber divisiones en la iglesia. Es muy triste ver iglesias donde en una esquina está un grupito, en otra esquina otro grupito. Y yo sé que a veces tenemos personas con las que nos relacionamos mejor por X razón, pero no significa que no le podamos hablar a los demás. Tenemos que tener mucho cuidado. La comunidad, la convivencia, muchas iglesias han creado un sistema de negocio ya en las iglesias. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. La iglesia no es un lugar de comercio. Yo les voy a decir algo muy personal. Nosotros, por ejemplo, aquí en la iglesia no pedimos diezmo, la ofrenda es voluntaria y cuando los domingos que Dios nos permite compartir alimentos, siempre lo hacemos por medio de cooperación. Le toca a uno, le toca a otro, uno trae tortillas, uno las otros pone un guisado, otros pone otro pone los platos y todos ponemos la mesa, todos las quitamos o los que pueden participar y todo es en común acuerdo. Entonces, no debemos de vender comida en la iglesia, eso es un pensamiento, puede ser muy personal, que mucha gente dice que es necesario, pues no en realidad. Hay mucha gente que no tiene dinero. Imagínate, estás en una iglesia de 50 personas y de las 50 hay 20 que no tienen dinero, que se van a comer las 30 y las otras 50 no. Todos deberían de cooperar de forma voluntaria y todos deberían de comer en unanimidad, en convivencia. Fíjense cómo en el libro de los Hechos dice que al principio de la iglesia todos tenían todo en común, todos eran felices, todos participaban de todo eso, ¿verdad? Otro punto a llamar la atención de una iglesia totalmente antibíblica son los títulos autoproclamados. Y esto, bueno, algunos de ellos sí son totalmente heréticos, algunos puede ser como el levita, el salmista, tal vez dicen salmista al que canta, aunque no es un título apropiado, pero los títulos autoproclamados, si estás en una iglesia donde hay o creen en los apóstoles, hay o creen en los profetas, hay o creen en las mujeres pastoras, o en los otros títulos como levista, salmista, o que se hacen llamar arcángel, querubín, sal corriendo de esas iglesias porque normalmente sus doctrinas, sus enseñanzas están corrompidas. No existen hoy en día los apóstoles y profetas, dice la escritura que fue en el fundamento, ellos se encargaron de poner lo que fue el cimiento de la iglesia, lo que fue primero, y nosotros como piedras ya vamos sobre edificando sobre ellos, no hay más. El mismo Pablo dijo que él era el último de los apóstoles. Pedro, cuando escogieron a Matías, dijo que uno de los requisitos era haber estado presente en el ministerio terrenal de Jesús. Hoy en día no hay personas que lo cumplen. Los profetas, pues ya no hay más que revelar, ya la palabra de Dios fue revelada. Eso que vas a un lugar y un fulanito viene y te dice, Dios me dice que tiene grandes planes para ti, todo eso es falso, esa adivinación. Aún aunque te dijeran algo, ¿verdad? Esa adivinación que es condenado por las escrituras. En realidad Dios lo que te quiso decir ya está en la Biblia, ya está todo ahí decretado, ya solamente tienes que leerlo y obedecerlo. Entonces, el tema de las pastoras, ya hemos tengo otros videos hablando de eso. El ministerio pastoral no fue dado para la mujer, no hay cosa que puedan decir que lo puedan refutar. Pueden decir, Débora no fue pastora, Débora fue un juez que era más un juez civil, no era, recuerda que en el tiempo de los jueces los que estaban a cargo de las cosas espirituales eran los sacerdotes, entonces Débora no tenía una función sacerdotal, era una juez civil. ¿Quién más por ahí? Hablan de que había profetisas en el Nuevo Testamento. Bueno, había personas a las que Dios quería darles palabra y ellas estaban encargadas de decirlas, pero no eran pastoras, no dirigían una congregación, no dirigían una comunidad de cristianos. Y hay muchas cosas que te pueden decir, no es que las mujeres fueron las primeras en anunciar y que la palabra le dice a todos que vayan y que anuncien el evangelio, es que no es lo mismo anunciar el evangelio que estar dirigiendo una congregación. La mujer no puede ser pastora. Yo sé que hay iglesias que le dicen pastor a la esposa del pastor, no es el título correcto, pero si lo hacen porque es su esposa, vamos a decir que no caen en algo tan grave. El problema es cuando le dan una autoridad como pastor. Hay iglesias que termina siendo la mujer la que manda en la iglesia. Y yo les preguntaría a esos pastores, esto va para los pastores que creen en el pastorado femenino o que tienen esposas que se hacen llamar pastoras, ¿también las dejas mandar en tu casa?
¿Has rompido el mandamiento de Dios y ella se enseñorea de ti cuando tú deberías de ser el cabeza de tu casa y de la iglesia? No seas cobarde, quítale el título. Muchos pastores cobardes es lo que han hecho. Despierta, pastor. Quítale el título de pastora. Otro de los puntos que tengo es la invención de ministerios. Y esto lo quiero llevar más hacia un entendimiento de que los inventan los ministerios con la intención de creerse superiores o más espirituales que los demás miembros. Yo no digo que estas cosas no existan al 100%, ahorita las voy a explicar cada una, pero el problema es que lo quieren llevar como que fuera algo más espiritual. Ministerio de sanidad. Claro que Dios sana, obviamente, pero no hay por lo tal no hay un ministerio de sanidad. Ministerio de liberación de endemoniados. Pues en teoría la liberación de endemoniados se da a través de la predicación de la palabra, no con esos gritos o rituales que han sacado hoy en día y que hablan y que entrevistan a los demonios. Todas son locuras, debemos de tener cuidado. Predica la palabra y con eso las personas son liberadas. Entra cuando te toque un endemoniado, explícale la palabra para que entre en razón por medio de la palabra de Dios, no la tuya, la de Dios. El ministerio de danzas, eso pues no existe. No es que David danzaba, bueno, David nunca danzó en el tabernáculo ni en el templo. Sí había danzas, pero eran más carnales, eran fuera del templo. Nunca la danza, nunca fue un acto de adoración a Dios. Entonces los ministerios de danzas en las iglesias hoy salen sobrando, no deberían de existir. Ministerio de música, pues sabemos que los músicos, pues algunas iglesias los tienen. No hay como tal un ministerio de música. Hay personas que sirven como músicos, obviamente, que la palabra ministerio básicamente es servicio, ¿verdad? Pero estos son servidores como cualquier otro. Los músicos no son una élite de la iglesia, no son más espirituales. De hecho, muchos de los músicos ni siquiera son cristianos, simplemente saben tocar instrumentos y los ponen ahí. Como una vez, ¿quién fue se me hace que fue Dante Gebel el que estaba buscando músicos para la iglesia y requisitos que supieras tocar una guitarra, por así decirlo. Aún los músicos de la iglesia deben ser unos expertos en las escrituras, si no, ¿de qué vas a cantar? ¿Vas a pasar ahí poniendo canciones sentimentales para que la gente solamente esté ahí llorando? No, tienes que cantar palabra de Dios. O si no las compones tú, pues de perdida saber elegirlas. Ministerio de damas, pues esto lo hacen más muchas veces por cuestiones económicas, ¿no? Dividir la iglesia en ministerio de damas, ministerio de caballeros, porque cada una debe de ofrendar o tener su diezmo aparte, y entre más departamentos haya, más dinero va a querer la iglesia. Sabemos que hay mujeres, obviamente, no es malo que tengan su grupo de estudio, su grupo aparte, pero un tal como ministerio de damas no existe, igual que el de caballeros. No es malo reunirse aparte con una buena intención. El problema es que todo esto lo hacen más diferente, ¿no? ¿Qué hacen las mujeres? Ministerio de damas, nos vamos al centro comercial a tomar un café y nunca abren la Biblia, nunca estudian. Los hombres, ¿qué hacen? Ministerio de caballeros, vamos a jugar fútbol. ¿Es malo salir a jugar fútbol? ¿Es malo salir con tus hermanas? No. El problema es que lo hacen con una intención de creerse más superiores espiritualmente. Ministerio de evangelismo, pues no existe tampoco como tal, sino es que todos somos evangelistas, todos debemos de evangelizar, debemos de llevar la palabra a todo tipo de personas. El problema es que le quieren llamar ministerio de evangelismo, no estoy diciendo el de evangelista que está en Efesios, sino de evangelismo porque es un grupo especial de la iglesia. Ese grupo que tiene más libertades, ese grupo que puede hacer prácticamente lo que quiere, y ese grupo de evangelismo que sale a las calles con una ¿cómo se dice? Un letrero que dice, sonríe, Cristo te ama, o te doy un abrazo, Dios te ama. ¿Dónde está el evangelismo? ¿Que no debes de predicar la palabra de Dios? Entonces debemos de tener cuidado, como dije, algunos de estos grupos no estarían mal si lo hacen de alguna manera que sea pegado a lo que la Biblia exige de cada uno de esos grupos. Entonces tengamos cuidado con lo que estamos haciendo. Y tengo aquí unos extras que ya los estaba apuntando al último. Cuando estás en una iglesia que es sumamente emocionalista, que solamente le importan las emociones, que no hay doctrina, que no hay razonamiento, pues estás en una iglesia antibíblica. Esas iglesias que solamente les gusta llorar, bailar, gritar, saltar, hablar lenguas y nunca te predican la palabra de Dios, eso no es una iglesia bíblica. Una iglesia que practique las ordenanzas, debes también tener cuidado. El cristianismo cree como ordenanza, aunque pueda haber diferencias entre denominaciones, cree que las ordenanzas que Dios nos dejó es el bautismo y la Santa Cena.
Yo sé que ahora sí la mayoría de las iglesias practican el bautismo, aunque tengan sus reglas, por así decirlo. Hay muchas que si tú te quieres bautizar, te dicen, bueno, toma un curso de Biblia, o mira, ya que tengas un tiempo viniendo, y puede ser válido si lo hacen con justa razón. También sería un poquito imprudente que llegue una persona que nunca has visto y que te diga que lo bautices, y que lo bautices, pero no lo bautices en ese momento. Tenemos que tener cuidado, que el tema del bautismo es muy amplio, ¿no? Pero la práctica de la Santa Cena, muchas iglesias lo han dejado, muchas iglesias no lo practican, cuando en la Biblia podemos ver que prácticamente cada reunión se practicaba lo que era esta ordenanza de la Santa Cena o la Cena del Señor. Entonces debes de estar en una iglesia donde se practique. Ahora, cada cuando, pues ya corresponde a cada iglesia, hay iglesias que lo hace cada mes, cada semana, cada 2 meses, cada algún evento que tengan, pero sí debería de ser. Ahora, obviamente tienes que sujetarte a las reglas que la iglesia local ponga sobre la ordenanza de la Santa Cena. Muchas iglesias ponen que solo pueden los que son miembros oficiales. No es que esté mal, es que cada iglesia debe guardar el orden y la disciplina que quieren tener sobre esta ceremonia, que no es cualquier cosa, ¿no? Es un recordatorio de la muerte y resurrección de Cristo, del sacrificio que él hizo en la cruz por nosotros. Entonces sí debemos de tener mucho cuidado con esta ordenanza, ¿verdad? Pero toda iglesia debe de tenerla, toda iglesia bíblica. Otra que tengo por aquí, la falta o exceso de disciplina. Ya lo hemos dicho, ¿no? Que por todo te quieren regañar, que por todo te quieren poner en disciplina, o que de plano hay mucha libertad, no lo puedo decir, mucha libertad, vamos a decirlo. Entonces, muchas iglesias simplemente no tienen disciplina. Puedes hacer prácticamente lo que quieras. Entonces, debe de haber un balance ahí equilibrado, ¿no? Cuando hay idolatría al líder, ¿no? Que no le puedes, o que el mismo líder se auto-idolatra y no le puedes decir nada, no lo puedes exhortar, no le puedes comentar nada, o que la congregación le idolatra, que no toques al ungido de Jehová y todas esas burradas que terminan siendo, que todos somos ungidos de Dios. El pastor no es más, no es más especial, simplemente tiene un rol diferente al que los demás congregantes, pues no es una élite espiritual, no es un nivel más alto de espiritualidad tampoco, no, claro que no. También cuando no hay rendición de cuentas de parte de los líderes, cuando la iglesia está bien estructurada, tiene que tener su departamento de tesorería, y normalmente el dinero, lo más recomendable sería que no lo maneje ni el pastor ni nadie de su familia, ¿no? Siempre debe ser una persona externa a la familia para que no vaya a haber un conflicto de interés. Obviamente escoger a la persona adecuada. También cuando la iglesia es joven o no tiene este tipo de capacidad de tener vamos a decir, una mesa directiva, pues sí, ahí podemos decir que toda la responsabilidad recae sobre el pastor, pero lo mejor sería que se rindan cuentas, ¿no? De que al mes entró tanto dinero, se gastó tanto y queda tanto, que haya un departamento de tesorería. Eso sería lo más ideal. Yo sé que hay iglesias que están chicas y no lo van a tener, y como decíamos al principio del video, no significa que por eso ya es una iglesia antibíblica, sino que debe estar en camino de hacer las cosas bien. Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado con esto, ¿no? Y esto también, la rendición de cuentas, no significa que vaya a ser a cada persona de la iglesia, ¿no? Esto normalmente se debe hacer a las personas que ya están sirviendo como, vamos a decir, como en la mesa misma directiva. Por eso debe de haber pues sí, yo le digo mesa directiva o un liderazgo al que se le puedan presentar las cosas, al que muchas veces se le puedan presentar un caso de disciplina ya que se tenga que llevar, algún problema de la iglesia, alguna decisión que se tenga que tomar. Hay iglesias que quieren tomar en cuenta toda la iglesia, tampoco es prudente, porque a veces vas a tener gente que ni sabe de qué se está tratando el tema y van a querer opinar. Pero hay cosas que sí, hay cosas que no, ¿no? Pues vas a hacer una comida para el fin de semana y quieres ponerte de acuerdo con la iglesia, pues tomas en cuenta a todos. Pues es una decisión un poco importante, pues en teoría debería ser con tu liderazgo, con tu gente cercana, con las que debes de tomar en cuenta. Otro que puse ahí al final fue el Evangelio de la Prosperidad. Si estás en una iglesia donde te prometen salud, dinero, bienestar familiar, no estás en una iglesia sana. Yo no digo que Dios no te pueda dar eso, sino el problema es que la iglesia te lo promete. Mira, tú a la iglesia vas a arrepentirte como pecador, a conocer de Dios. Tú a la iglesia no vas a pactar o a hacerte rico o a tener cosas que la Biblia no te ha mandado. Aún mucha gente se va a enfermar y va a morir. Entonces el Evangelio de la Prosperidad te va a ofrecer cosas que la Biblia no te garantiza, que pueden llegar, sí, si es voluntad de Dios, pero la Biblia no te lo está garantizando. Entonces el Evangelio de la Prosperidad siempre te va a prometer estas cosas, aunque la Biblia no te lo diga. Entonces, con eso vamos a terminar esta segunda parte. Los invito a que vean la primera, estuvo un poquito extensa esta, pero pues gracias a Dios ya estamos
terminando, ¿no? Entonces vamos a ir cerrando el video. Dios me los bendiga mucho. Los invito a que le den like, que compartan el video, que se suscriban si no se han suscrito. Sigamos esforzándonos cada uno. Medita en las cosas. Si quieres dejarme algún comentario, ya les dije, pueden dejarme o mandarme un mensaje aquí al correo que les estoy poniendo en pantalla, o dejarme un comentario aquí en el video. No pasa nada. Y como les he dicho, no comparten el video por atacar a una persona. Si quieren compartirlo, compártelo a alguien que crean que les va a hacer que le hace falta para abrir los ojos, para salir de una secta, para reconocer un error, o aún a un pastor, a un líder, para que medite. Yo no digo que me tenga que hacer caso, sino que medite si está cayendo en un error. Si a usted le parece exagerado o algo, pues es decisión de cada quien. Yo doy mi punto de vista. Cada punto de vista crea lo que está basado en el poco conocimiento que Dios me ha dado de las Escrituras. No creo que sea un erudito, pero todo está basado. Obviamente este tema no era un estudio exclusivo de cada cosa, sino para llevarnos a pensar, por lo menos a razonar qué es lo que estamos haciendo con todo esto. Dios me los bendiga. Nos vemos en otra oportunidad.